aquí está planteado un problema de electrostática, de intensidad de campo eléctrico. Dice que en una experiencia de laboratorio se detecta que para que una partícula de 2 gramos de masa permanezca en reposo, se le debe colocar bajo la acción de un campo eléctrico de valor igual a 500 newton por coulomb, vertical y hacia abajo. Hay que hallar el valor y el signo que debe poseer la carga eléctrica de esa partícula. Entonces, en primer lugar, tenemos una partícula de una masa como la que acabamos de ver, que es de 2 gramos. Vamos a trabajar en el sistema internacional, así que los 2 gramos van a ser 0,002 kilogramos. Y esta partícula, obviamente, que por tener una masa, tiene un peso. Así que lo primero que tendríamos que hacer sería calcular ese peso, que como corresponde es vertical y hacia abajo. Entonces tenemos que, bueno, el peso de la partícula siempre es igual a la masa por aceleración de la gravedad. Así que en este caso vamos a tener una masa de 0,002 kilogramos multiplicado por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso va a dar un peso de 0,0196 newton. Bien, esa fuerza es la fuerza gravitatoria, obviamente que va a estar actuando sobre la partícula porque la misma tiene una masa determinada. Entonces, si yo quiero que la partícula permanezca en reposo, lo que voy a tener que hacer es equilibrar esa fuerza-peso. De esa manera, la resultante tiene que ser 0, obviamente para que el cuerpo quede en reposo. Entonces, lo que tenemos que lograr es que a esa partícula se le ejerza una fuerza vertical y para arriba de la misma intensidad que el peso, una fuerza eléctrica, que tenga el mismo valor que la fuerza peso, nada más que vaya para arriba. 0,0196 newton de fuerza eléctrica para arriba. Si consiguiéramos eso, ya tenemos la partícula en equilibrio, porque la fuerza eléctrica obviamente se cancelaría con el peso del cuerpo. Así que necesitamos proveer esa fuerza eléctrica. Hay una definición de, vamos a empezar a hablar ahora de la intensidad de campo eléctrico, ¿no? La intensidad de campo eléctrico evidentemente se simboliza con la letra E mayúscula y se define como la fuerza eléctrica, o la fuerza de naturaleza eléctrica por supuesto, por unidad de carga. Por unidad de carga de prueba se le puede poner sobre Q', que sirve para ver qué tan intenso es un campo. Cuando me dan la intensidad de campo eléctrico, como en este caso, que me dicen que la intensidad de campo eléctrico es igual a 500 newton por coulomb, vertical y hacia abajo, de eso también me voy a encargar enseguida. Pero bueno, una vez que tengo la intensidad de campo eléctrico de 500 newton por coulomb, yo tengo la razón fuerza sobre unidad de carga de prueba. O sea que si en ese punto del espacio donde tengo el cuerpo de masa m coloco una carga de 1 coulomb, voy a recibir 500 newton de fuerza. Por eso la intensidad del campo eléctrico en ese punto es 500 newton por cada coulomb. Es la fuerza eléctrica por unidad de carga que coloque en ese punto. Entonces primero tendríamos que razonar lo siguiente. Vamos a razonar primero el tema del signo, de la carga que debe colocarse. Para eso tengamos en cuenta que esta es una ecuación vectorial, la que acabamos de ver. Entonces si despejo ahí la fuerza eléctrica, tengo que la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? A la carga de prueba, Q', llamémosle, por la intensidad de campo eléctrico. Vamos a discutir un poco acerca de la naturaleza vectorial de esta ecuación y vemos que la intensidad de campo eléctrico es un vector, la fuerza eléctrica lógicamente también es un vector, pero la carga es un escalar, o es una magnitud escalar, pero es una magnitud escalar que puede ser positiva o negativa, como ya sabemos, hay cargas positivas y hay cargas negativas. Entonces esto significa que no siempre la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección y sentido que el vector intensidad de campo eléctrico. Lo que sabemos en este momento, y voy a volver a dibujar el cuerpito, digamos, cargado, lo que sabemos en este momento acerca de ese cuerpo cargado, que en ese punto del espacio donde está colocado el cuerpo, me lo dice el enunciado, hay un vector E de 500 newton por coulomb, vertical y hacia abajo, o sea que el sentido de E es hacia abajo. Entonces yo tengo que ver lo siguiente,
siempre cuando hay una carga positiva, ¿qué pasa cuando multiplicamos un vector por un número real, o sea, por un escalar positivo? Se obtiene otro vector en la misma dirección y sentido. O sea que si este cuerpo tuviera una carga positiva y la carga él mismo fuera, obviamente estamos diciendo un número real positivo, obtendría una fuerza eléctrica en la misma dirección y sentido de E. O sea, obtendríamos una fuerza eléctrica para abajo. Y no podríamos equilibrar al peso, porque claramente estamos viendo que para poder equilibrar a esa partícula cargada, necesito ejercerle a esa masa una fuerza hacia arriba. Entonces, todo eso me lleva a la conclusión de que voy a necesitar colocar una carga negativa, porque al ser la carga negativa, ¿cierto?, se va a obtener una fuerza electrostática, si esa carga es negativa, voy a obtener, al multiplicar a E, que es vertical y para abajo, por un número real negativo, voy a obtener un vector fuerza eléctrica que va a ser un vector opuesto a E. Y por lo tanto, en lugar de ser vertical para abajo, va a ser vertical para arriba, y es lo que yo necesito. Así que conviene razonarlo en forma separada, podríamos decir, ¿cierto? Podemos razonarlo en forma separada viendo el signo primero de lo que necesitamos, que es una carga negativa, para que de esa manera, multiplicado por E, dé una fuerza en sentido contrario y equilibre al cuerpo, y luego podemos sacar el módulo de esa carga negativa despejándola de esta fórmula. O también lo podemos hacer en un solo paso, en realidad no hace falta razonarlo tanto en forma separada. Yo podría decir, por ejemplo, que necesito una fuerza eléctrica de 0,0196 newton J positivo, porque lógicamente necesito una fuerza vertical y para arriba, o sea J positivo, y tengo una E, una intensidad de campo eléctrico J negativo, o sea tengo menos 500 newton por coulomb J. Tengo menos 500 newton por coulomb J porque es vertical y para abajo E. Entonces, de aquí nomás, si no quiero razonar tanto, puedo despejar el valor de qué carga tiene que haber en ese punto, qué carga Q' o Q simplemente tiene que haber en ese punto, y lógicamente es la fuerza eléctrica que quiero que se aplique sobre la intensidad de campo eléctrico que existe en ese lugar. Entonces de esa manera vemos lógicamente que la fuerza eléctrica que quiero es positiva de 0,0196 newton, y la intensidad de campo eléctrico es negativa de menos 500 newton por coulomb. Si quiero puedo poner el J, que obviamente también se va a cancelar, así que cuando simplifiquemos se va a simplificar también la parte vectorial del J con el J, y el newton con el newton, y va a quedar el coulomb, este coulomb que está dividiendo, obviamente si la fracción se da vuelta y queda como unidad, como corresponde, unidad de la carga. Entonces la carga que debo colocar en ese lugar, Q', va a ser D, está 3,92 por 10 a la menos 5, y apretando la tecla ENG lo paso directamente al prefijo correspondiente, que sería 39,2 por 10 a la menos 6. Así que lo puedo poner así, como 39,2 por 10 a la menos 6 coulomb, o mejor con el prefijo directamente 39,2 micro coulomb, o 3,92 por 10 a la menos 5. Obviamente cualquiera de esos resultados es correcto. Me gusta más así con el prefijo. 39,2 por 10 a la menos 6, o sea 39,2 micro coulomb, y además por el signo más menos, obviamente es negativo, entonces ahí tengo la carga, tanto en módulo como en signo, y esa es la respuesta al ejercicio. O sea, esa es la carga que hay que colocar en ese punto para que se pueda equilibrar la masa. Así que la masa estaría aparentemente en una suerte de ingravidez, flotando prácticamente, pero bueno, no es que no pese, sino que pesa, pero está compensado su peso por la fuerza de naturaleza electrostática que le ejerce el campo eléctrico. Y este aspecto de la relación entre el sentido de la fuerza eléctrica y la intensidad de campo eléctrico es muy importante. Siempre que la carga colocada en un punto sea positiva, vamos a tener una fuerza en la misma dirección y sentido de la intensidad de campo eléctrico. En este caso, si pusiéramos una carga positiva, recibiría una fuerza para abajo y no podríamos equilibrar al cuerpo, porque a su vez tiene el peso que también va para abajo y se sumarían los dos efectos. Ahora, si la carga es negativa, siempre la fuerza eléctrica se aplica en un sentido exactamente opuesto al sentido del vector E.
Ese es el aspecto vectorial muy importante que tiene esta relación entre fuerza eléctrica e intensidad de campo eléctrico. Bien, y ahí termina el problema. O sea, 39,2 microcoulomb negativos es la carga que se le debe dar a esa masa de 2 gramos para que la misma quede en reposo.